Estoy harto de siempre alcanzar el límite de Cloud Code. Siento que no he hecho casi nada y ya se me termina. Y es que hay una cosa que no todo el mundo sabe. Tu 10º mensaje a Cloud Code cuesta 11 veces más que el primero. No porque Anthropic te esté cobrando de más, sino porque Cloud relee toda la conversación desde el principio cada vez que mandas algo. Y yo, pues claro, llegaba al límite todos los días. Hasta que entendí esto y cambié cómo trabajo. Hace más de una semana que no lo toco y uso Cloud Decode, vamos, muchas veces al día. Así que en este vídeo os voy a contar exactamente qué cambié sin inventarme nada, y todo lo que voy a decir está respaldado por datos reales de gente que se ha puesto a medir esto, o sea, es algo real. He recopilado muchísimas horas de búsqueda y tiempo de uso por mi cuenta para que tú no tengas que hacerlo y puedas aprovecharlo desde el minuto cero. Así que dentro vídeo. Hola, mi nombre es Edu y os doy la bienvenida a mi canal de tecnología y sobre todo programación. Puedes seguirme en mis redes sociales si todavía no me sigues y darle al botón de suscribir, que es gratis. También os aviso de que tengo un Discord también muy nuevo, os dejo aquí el enlace y en la descripción para que os podáis unir y hagamos un poquito de comunidad. Dicho esto, antes de entrar al tema de Cloud Code y cómo optimizarlo, voy a hablaros de algo que estoy usando yo y que creo que a mucha gente de aquí le puede interesar. Y es que si habéis oído hablar de OpenCloud, sabéis que es una de las herramientas más potentes que hay ahora mismo para automatizar cosas con inteligencia artificial. Puede controlar aplicaciones, navegar por webs, gestionar archivos, ejecutar flujos programados. En este vídeo ya hemos hablado muchísimo de OpenCloud. El problema es montártelo tú solo. Mucha gente pues tiene esos problemas y complicidad, dependencias, configuración, que si el entorno no le arranca, que si solo funciona cuando estás delante. En definitiva, configurarlo tú solo pues es un poco complicado, un infierno. Así que MyCloud hace exactamente eso, pero sin que tengas que tocar nada. Se trata de un hosting autogestionado de OpenCloud. Es decir, te dan tu propia instancia privada, solo tuya, que funciona las 24 horas, aunque tengas el ordenador apagado, y no tienes que preocuparte de mantenimiento, setup, servidores, ni nada de eso. O sea, simplemente entras, le das un par de clics y ya está, lo tienes funcionando. Y lo que más me gusta es que tiene memoria persistente entre sesiones. Así que para toda esa gente que muchas veces me pregunta cómo instalarlo, aunque ya haya hecho un montón de tutoriales, para mí creo que esta es la ganadora porque se especializan en cómo funciona esto de OpenCloud y bueno, vale la pena ahorrarse ese tiempo de configuración. Para los que queréis probarlo, el enlace está en la descripción y también en el comentario fijado. Si usáis mi enlace tendréis un descuento exclusivo. Así que bueno, muchísimas gracias a MyCloud por patrocinar este vídeo. Y ahora vamos a lo que veníais. Venga, va. Ahora sí. A ver, la mayoría de la gente mira el límite de Cloud como si fuera un contador de mensajes, y no es exactamente así. Cloud no cuenta mensajes, más bien cuenta tokens. Un token es más o menos 3/4 partes de una palabra. Un mensaje de 100 palabras son unos 130 tokens, bueno, más o menos, ¿vale? Porque depende también del idioma y es un poco más complicado de lo que realmente parece. Pero el problema, como decía, es este. Es que cada vez que le mandas un mensaje, Cloud tiene que releer la conversación desde el principio. Es decir, el mensaje 1 su respuesta, el mensaje 2 su respuesta y todo así sucesivamente hasta llegar a tu mensaje. Entonces, el mensaje número 1 te cuesta 500 tokens, imagínate. El mensaje número 10 te cuesta 5000, pero es que el mensaje número 30 cuesta 232.000 tokens. O sea, por un solo mensaje, ¿os dais cuenta del problema que es este? Así que un desarrollador llamado Aniket Parihar, no sé si se pronuncia así, lo siento, se puso a medirlo de verdad en una sesión larga y descubrió que el 98,5% de todos los tokens que gastó fueron para releer el historial anterior. Es decir, solo el 1,5% fue de trabajo útil. ¿Os dais cuenta de la burrada que es esto? O sea, cada 100 tokens que gastas, 1,5 hacen algo y el resto es volver a leer y tener contexto de todo lo que habéis hablado. Y esto es exactamente por lo que llegamos al límite. No porque pidamos cosas muy difíciles, sino porque la conversación se pudre sola mientras está abierta. De hecho, esto tiene un nombre técnico, se llama Context Root, pero yo lo llamo directamente que Claude se está volviendo tonto conforme la sesión avanza, ¿vale? Para que lo entendamos todos. Entonces, ¿qué pasa cuando se llena de contexto? Pues nada, que el modelo empieza a editar archivos, no los lee bien, se contradice, se vuelve más vago, olvida cosas que ya habías dicho, y esto os habréis dado cuenta enseguida. O sea, tal cual estas palabras, estoy seguro que más de uno se habrá sentido identificado. Y bueno, no lo digo yo, hay datos que lo demuestran. La precisión del modelo baja un 92% con 256.000 tokens. O sea, perdemos muchísimo conforme avanzamos con contexto. O sea, que no solamente estás gastando más tokens, sino que encima el modelo es peor, es más tonto. Pero después de explicaros y daros aquí la brasa, os voy a traer las pequeñas soluciones que podemos hacer para cambiar esto.
Y vamos a empezar con el cambio que a mí me está haciendo ahorrarme más tokens. Y es que cuando Claude Code se equivoca, tu instinto es mandarle otro mensaje diciéndole, oye, no, esto que me has dicho está mal, corrígelo, hazlo de esta manera. Pero eso sería erróneo, porque si lo haces, estás acumulando un mensaje más y lo tiene que leer del historial y, como ya hemos explicado, gastaría más tokens. Entonces lo que hay que hacer es editar el mensaje original. O sea, cambiar lo que ya tenías escrito y que vuelva a regenerar. Entonces intercambia el mensaje anterior por este que tú has puesto y no tiene que volver a leer ese mensaje de más y pues te ahorras ya una cierta cantidad de tokens. Créeme que esto parece una tontería, pero es brutal y lo vais a notar cuando empecéis a hacerlo. De verdad, hacerlo y me dejáis en comentarios si lo notáis. Lo segundo que tenemos, y también es súper importante, son las sesiones cortas con traspaso limpio. Lo explico. Antes de que la sesión se llene demasiado, pido a Claude Code que me haga un resumen completo de todo lo que hemos hecho y del estado actual del proyecto. Después cojo ese resumen y hago un barra clear, abro una sesión nueva, pego el resumen y sigo. Modelo fresco, ventana limpia y sin perder el hilo. Es como si cerrases todas las pestañas del navegador, pero tuvieses los marcadores a mano y pudieses entrar a la web siempre que quieras. Importante, ¿cuándo hay que hacerlo? Pues yo con Opus, que tiene una ventana de 1 millón, lo hago en torno a los 120.000 tokens, que es aproximadamente el 12%. No porque a los 12.000 ya sea horrible, sino porque me he acostumbrado a hacerlo y pues bueno, así nunca llego al límite. Y os diré una cosa, si os suscribís al canal veréis que dentro de poco voy a subir un par de vídeos también para mejorar estas optimizaciones. Ya no solo esto de compactar, sino utilizar herramientas como Ngram para tener una base de datos local con contexto o utilizar subagentes para no cargarse todo el contexto del agente principal. Pero aún así, a veces hay que hacer esto de los resúmenes para no quedarnos a nada. Todo esto se puede configurar con hooks que los han sacado hace poco, que si os interesa también lo podemos ver en otro vídeo, que en este no me da abasto para explicaros todo. Vamos con la tercera regla, y esta parece obvia, pero hay mucha gente que no la aplica. 3 mensajes separados hacen que Claude recargue el contexto 3 veces. Solo un mensaje con 3 tareas lo recarga una vez. En vez de resume esto, esperar, ahora dame los puntos clave, esperar y ahora sugiéreme un título, lo que haces es mandarlo todo junto. Resume esto, dame los puntos clave y genérame un título. Así gastarías menos tokens y muchas veces la respuesta te va a salir incluso mejor porque Claude ya ve el panorama completo y ya sabe qué es lo que te tiene que hacer. Cuarta cosa, no todas las tareas necesitan el modelo más potente. Si estás utilizando Opus para revisar gramática, resumir un PDF, para brainstorming, pues déjame decirte, amigo, que estás quemando tokens sin necesidad, porque no te hace falta esa potencia. La forma en la que yo lo pienso es esta. Haiku para tareas rápidas y simples. Formatear, extraer datos, traducciones cortas y vamos, al final es el que menos cuesta. Sonnet para trabajo real del día a día. Escritura, análisis de código que no es extremadamente complejo, o sea, la mayoría de código, y os aseguro que este tiene muy buena relación calidad-coste. Y por último, Opus cuando de verdad necesitas la mejor versión. Es decir, arquitectura de algo importante, decisiones complejas, código que es muy crítico, un análisis súper grande. Al final lo que tratamos de hacer es bajar a Haiku las tareas que son más sencillas y utilizar el presupuesto gordo de la suscripción para Opus. Quinta regla. Aquí os voy a traer 2 comandos que merecen mucho la pena aprender si no los conocíais aún. Con el comando /re puedes rebobinar todo lo que hiciste de la conversación e ir después. O sea, esto es lo que explicábamos antes de que si Claude toma un camino equivocado, pues volvemos atrás, o sea, rebobinamos y así no tenemos mensajes de corrección. Esto es tal cual lo que he explicado antes, pues cómo hacerlo. Y por otra parte tenemos el comando /btw, que quiere decir but the way. Este lo que hace es abrirnos una ventana de contexto nueva para poder hacerle preguntas que no tienen nada que ver con el historial. Es decir, si tú aquí te surge una duda de lo que sea que no tenga nada que ver, lo puedes hacer y no tienes que tragarte todo el contexto y gastar tokens de más. Y en la sexta regla tenemos una de las cosas más silenciosas y perjudiciales si no lo controlas. Primero tenemos el fichero claude.md. Este fichero se os va a cargar siempre, ¿vale? Siempre que iniciéis una sesión de Claude se carga, son como instrucciones genéricas para todo el proyecto y aquí ponéis mucho contexto, demasiado contexto, pues cuidaos, cagasteis. Se dice que siempre lo tenéis que mantener por debajo de las 200 líneas y cuando tengáis instrucciones para tareas concretas tenéis que hacer una skill, ¿vale? Si no os vais a malgastar tokens. Segundo, el tema de subir documentos, en este caso los PDFs. Yo no recomiendo para nada que subáis un PDF tal cual y le preguntéis cosas a Claude porque lo
lo tiene que retokenizar y es un jaleo. Yo lo que haría es convertir ese PDF con herramientas externas en cualquier página web a formato .mt y que así lo lea mucho mejor, que es al final un texto, y lo lee fluidísimo y gasta menos tokens. Existen una gran variedad de herramientas que lo hacen y sinceramente siempre que podáis convertir todos vuestros documentos, ya no solo PDF, sino cualquier documento, a MD o si no podéis a HTML. Y la última cosa, que no es tan importante como todas, ¿vale? Por eso la he dejado para el final. Parece una tontería, pero es importante que miréis el uso que estáis teniendo de Claude. Es decir, cuánto os queda, cuánto lleváis y cuándo se va a resetear ese cambio. Yo sé que todo el mundo lo mira, obviamente, sobre todo cuando te dice que no te quedan tokens. Para mí, lo ideal, aunque puede causar un poco de obsesión, es tenerlo en la pantalla visible todo el rato. He visto recientemente un tutorial para hacerlo y ponerlo en una pantallita, un dispositivo que tiene pantalla y tenerlo ahí en tu escritorio, súper bonito y súper chulo, como la imagen que veis a continuación. Si os atrae esta idea, puedo traerla al canal, es un tutorial que ya existe, pero creo que puede estar muy interesante. Voy a ver si me llega el cacharro y puedo enseñaros cómo se hace. Pero bueno, que me desvío. El caso es que el hecho de saber en qué porcentaje estás cambia completamente cómo trabajas. O sea, si estás al 75% y necesitas Claude para un trabajo importante, pues a lo mejor no te pones a bytecodear toda la noche, ¿sabes? Porque ya ves lo que tienes y vas con más cabeza. El caso es tener cabeza, saber cuánto te queda y con eso poder decidir qué gastas o qué dejas de gastar. En resumen, todo esto que os he explicado, para quien no lo haya entendido o haya saltado a esta parte directamente, os lo resumo. Tenéis que editar en vez de corregir. Importantísimo. Tenéis que abrir una sesión cada 15-20 mensajes nuevos. Luego siempre usad el modelo que se ajuste a la tarea. Muy importante, por favor. Y en definitiva, vigilad bien el gasto que tengáis y no paséis documentos pesados. Mejor pasar un Markdown. Y en fin, este ha sido todo el vídeo. Espero que al menos uno de estos consejos os haya ayudado porque en ese caso me haríais muy feliz. Dicho esto, si tenéis alguna duda, dejadla en la descripción. Obviamente hay muchas más formas alternativas. O sea, yo lo sé. Hay muchísimas más, podéis comentarlas y las vemos en próximos vídeos, pero esta ha sido mi humilde aportación. Espero que os vaya muy bien, que no se os acaben esos tokens y nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo, que quién sabe de qué será. Muchas gracias por llegar hasta el final. ¡Hasta otra!